Buenos días, estamos con Alfonso Rojo, es 17 de mayo de 2012. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien. Muchísimas gracias por recibirme. La primera pregunta, ¿quién es Alfonso Rojo? Bueno, yo he sido, y supongo que es el motivo de la pregunta, siempre he sido periodista. Y tengo una larga trayectoria, que he hecho otras cosas, pero fundamentalmente lo que he sido a lo largo de toda mi vida, y son muchos años, casi 40 años, he sido pues, un periodista. Trabajas en varios medios, trabajas como No, tertuliano. fundamentalmente lo que hago es que dirijo Periodista Digital. O sea, mi principal actividad desde que creé El Mundo, el periódico El Mundo, donde fui siempre enviado especial, corresponsal de guerra, corresponsal de otro tipo, pero siempre fuera, casi siempre fuera de España o en lugares turbulentos. El grueso de mi actividad, el máximo esfuerzo, lo que más ilusión me hace, lo que más energías me exige es Periodista Digital, que es un diario online. Aparte de esto, lo que sí hago es algo que está a medio camino entre el show business y el periodismo, que es tertulias de televisión, doy alguna conferencia, pero lo esencial para mí es... Como decía, trabajas en diferentes medios, pero efectivamente también escribo en el principal... ABC, tengo una columna en el ABC, semanal, pero bueno... Pero principalmente aquí en Diario Digital, efectivamente. Hay una frase que he escuchado recientemente en estos días, dice, detrás de cada político hay 6 tertulianos. ¿Qué te parece esta frase? Pues no te podría decir, yo creo que hay más políticos que tertulianos. En España, si tiene algo, es una inflación de políticos, solo en diputados autonómicos o sumando diputados autonómicos, diputados nacionales, senadores, consejeros, que viene a ser lo equivalente a un ministro, consejeros autonómicos y ministros. En España podrá haber unos 1.600, yo dudo mucho que por las tertulias y debates haya 1.600 periodistas. Pero ya no tanto el número, pero ¿crees que hay tertulianos detrás de los políticos? No entiendo la pregunta. Bueno. Pero digo, te pregunto, ¿cómo detrás? ¿Que hay tertulianos? Yo he escuchado la frase, no sabía... Pues no, es que no sé, detrás dices tú que hay... las tertulias es un género muy especial, pero yo creo que no es un género periodístico, o es un género a medio camino entre el periodismo y otra cosa, y el espectáculo, creo yo. Tiene más de espectáculo que de periodismo. Yo creo que periodismo era lo que yo hacía cuando iba a Irak, o vivía en Irán, o cuando vivía en el norte de Afganistán, o cuando bajaba desde Bolivia a Chile, o cuando vivía en las selvas de Centroamérica con la guerrilla, pero precisamente la tertulia televisiva o radiofónica tiene algo que ver con el periodismo y tiene muchísimo que ver con el espectáculo. Hablando de guerras en las cuales has estado, en varias de ellas has trabajado, ¿qué has aprendido de la guerra? Pues un poco lo que te dije antes. Yo creo que es una gran... Casi todos los desastres que ocurren en el mundo los genera el ser humano. No son desastres naturales. Tenemos a pensar en las grandes catástrofes naturales, el tsunami, un terremoto. Y cuando haces números es lo más escaso. ¿Por qué? Es lo que más escaso y lo que menos muertes de seres humanos produce. Produce muchas más muertes de seres humanos la estupidez humana que la catástrofe natural. ¿Por qué Alfonso España vende armas y mata a civiles bueno, con esas España armas? no mata, España vende armas, que está dentro del mecanismo. Participa en esa matanza. Pero yo creo que hay una aproximación muy ingenua, muy progre, muy poco profunda respecto a esta historia de las armas. La gran carnicería de los años 90, hay grandes carnicerías que se producen. Una es la de el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, que es una carnicería en el corazón de Europa. Pero hay otra muy llamativa, que se produce en el año 94, que es las matanzas étnicas en Ruanda. En el corto espacio de un mes, los Hutus, las milicias Hutus, acabaron con unos 800.000 tutsis. No necesitaron tráfico de armas, los mataron a pedradas, a palos y con cuchillos de cocina. Es decir, Sí, que pero a veces se magnifica, y es que España le ha vendido armas. Pero si las grandes matanzas se producen a pedradas. Pero Alfonso, eso pasó en África. Te pregunto concretamente por qué España, en España, ¿por qué vendemos armas? Una sociedad no se vende como mucho. España. Pero se vende. ¿Por qué sucede? ¿Por qué votamos eso los españoles? No es que votemos, yo creo que no lo veo normal. Es decir, yo creo que es parte del negocio mundial. La venta de armas es... Las sociedades necesitan ejércitos para defenderse. El prepararse para la guerra, como dice el aforismo romano, produce la paz. Si vis pacem para bellum, prepara la guerra, que es un poco cínico, pero es así. Y entonces, bueno, pues parte de las armas. España no es un gran vendedor de armas. Dentro de
de ese ranking es bastante modesto e ingresa bastante poco. Hablábamos de Periodista Digital, el periódico digital que diriges. Quería preguntarte, ¿cómo participa Periodista Digital en la ayuda y en ¿En la venta de armas? No, para nada. No, déjame terminar la pregunta, Alfonso, que no te iba a preguntar para nada por ese camino, pero déjame terminar las preguntas, porque si no... precisamente te decía, diriges Periodista Digital, y la pregunta era, ¿cómo Periodista Digital colabora en esta sociedad para hacer una sociedad mejor? No es la finalidad del periodista. Y yo sé que suena tremendo. A la gente le gusta revestir con tonos casi sagrados su labor. Y los periodistas tendemos a pensar que debemos ser pagados y muy bien pagados porque cumplimos una función social distinta a los demás. Nosotros, en última instancia, nos creemos además, controlamos el poder y llevamos un poco de alivio al débil y cierta intranquilidad al poderoso. Y eso nos hace, desde el principio, pues nos hace que merezcamos pues cobrar. Los periodistas tendemos a pensar que realizamos una labor distinta al resto de los profesionales, que controlamos al poder, a los poderosos, que llevamos alivio al débil y que ese papel nuestro en pro de la democracia nos hace acreedores por sí a un sueldo muy bueno. Entonces tienes un ejemplo, es decir, muy difícil el medio de comunicación, por mucho dinero que pierda, que los periodistas entiendan que puede haber despidos o reducciones de sueldo. Lo ves en las televisiones públicas, en los periódicos de todos los días. Yo no creo. Yo creo que fundamentalmente la labor del periodismo es contar historias, informar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que vivimos en un momento en el que hay una inflación de información, hay una verdadera inundación de información, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, unas décadas, en que había escasez de información. Y se han acabado las barreras de los que controlaban la información. ¿Que cómo contribuye a Periodista? Periodista Digital es un medio online que de nicho, porque nos centramos sobre todo en la labor de los periodistas y el trabajo de los periodistas, y no sé si contribuimos algo o no. Yo con que me basta con que el que lea se divierta o venga a pinchar para ver una cosa nueva o se entere de algo. No pretendo educar a nadie, que se eduquen en casa o en la universidad. Alfonso, ¿Periodista Digital colabora o trabaja en Periodista Digital alguna persona discapacitada? No hay... Creo que no hemos contratado a nadie en esas circunstancias. ¿Os lo plantearíais? Sí, yo creo que hemos tenido a alguien en esas circunstancias, pero no la hemos contratado por ese motivo. Creo que hemos tenido alguna persona en la redacción que sí estaba en esas circunstancias, pero no, el motivo para contratarle no fue que fuese discapacitado o no, sino que lo era y servía para el trabajo. ¿Eres donante de órganos? No, creo que no. O sea, si tengo el carnet de donante, no. He dado sangre alguna vez, pero es lo más que he dado. ¿Recomendarías? El semen tampoco he sido donante. ¿Recomendarías a las personas hacerse donante de órganos? Yo creo que es bueno, y en España hay una gran cantidad y yo creo que demuestra solidaridad con el resto del género humano y no tiene ningún coste. ¿Que si le daría un riñón a un hijo mío? Sí. ¿Eres independiente del poder político y el poder económico? En lo que se puede ser, sí. ¿Y en qué no se puede ser? Pues los medios de comunicación, para ser independientes, tienen que tener autonomía económica total. Y es muy difícil que un medio de comunicación, desde el país a la cadena SER, desde la COPE a Libertad Digital, desde Libertad Digital al Confidencial, es muy difícil ser totalmente, dependes, el negocio está en una situación tan crítica y dependes tanto de las inserciones publicitarias, de la publicidad institucional, este tipo de cosas, que es decir que soy independiente, soy mucho más independiente como comentarista que como empresario. Si tuvieras que identificarte con algún medio actual en España, ¿qué medio sería? Yo no veo ninguno que sea como nosotros. Nosotros somos lo más moderno. Con el vuestro, quizá. Nosotros somos, como periodistas digitales, probablemente lo más moderno que se ha hecho en la concepción. Esta es una empresa sin secretarias, sin telefonistas, sin recepcionistas, sin portero, sin vigilante, sin mensajeros, sin dietas, sin taxis, sin comidas de empresa. Entonces es una empresa puramente periodística y muy volcada a internet, que eso es bastante innovador. Hablando de modernidad, ¿eres religioso? Es decir, tengo más, eso es la parte de mis dudas. Yo tengo más dudas que certezas. Es decir, no creo que haya divina providencia en el sentido de que haya un ser bueno y que cuide de nosotros, porque si cuidase de nosotros un ser bueno, no ocurrirían las tropelías que ocurren. Que si creo en el más allá, pues no lo sé. Es decir, yo lo que
no me explico es algunas cosas. Es decir, el Big Bang no soluciona todas mis preguntas o todas mis dudas, pero entiendo que la Biblia es muy literaria. A colación o no de la religión, ¿te importaría tener un hijo homosexual? Que si pudiera elegir. Si te importaría, no si pudieras elegir, si te importaría tener un hijo homosexual. Sí. ¿Por qué? No, quiero decir que si de mis hijos, que tengo 3, que si preferiría que no fueran homosexuales... No, si te importaría que uno fuera homosexual. Es que la pregunta, ¿cómo que me importaría? Ya te he dicho que si tuviese un hijo homosexual lo expulsaría de mi casa o lo perseguiría. No, pues sería lo que querría como al resto de mis hijos, pero igual que si se... Pero ahí no puedo establecer distinciones. Pero que si pudiera elegir, preferiría que no lo fuera, pues sí. ¿La tauromaquia es tortura o es cultura? Es una vieja tradición. Es decir, no es que sea un valor hispánico a preservar por encima de todo, pero es algo que está muy metido en nuestra cultura. Y la actitud frente a la tauromaquia, la crítica de los animalistas, es incoherente en el sentido de que, bueno, el espectáculo tiene una parte cruel, enormemente cruel en la plaza. El encerrar en un círculo de arena a un animal que ha asustado, que embiste, pues tiene una parte cruel, y matarlo después de darle pases y banderillearlo y picarlo con los caballos y rematarlo con un estoque, pues tiene una parte cruel. Pero la vida del pollo no es más satisfactoria que la del toro. Quiero preguntarte sobre la polémica que se ha desatado este lunes, como sabes, en el programa de Ana Rosa. Si me permites... Si me permites, te voy a leer brevemente, te pido por favor que me dejes eso sí leerlo, algunas de las declaraciones. Dijiste textualmente: nuestra preocupación tiene que ser la gente de 40 a 50 años que no tiene trabajo o que tiene familia que mantener. Y lo que os preocupa, refiriéndote al 15M, a todos vosotros, son los chavales que no tienen piso. Anda y que les den. Anda y que les den. Sí, que les den. Pregunto, Alfonso, déjame terminar la pregunta. Entonces quería preguntarte, ¿quisieras explicarte o aclarar esa declaración? Está absolutamente claro. Yo podría decirte ahora, que no me dejaron terminar y que les den un piso y les den un coche y les den un caldito en Lardi cuando terminen los cines del sol. Pero no es verdad. Lo que yo quiero decir es que me parece desproporcionado, me parece, papanatismo absoluto de los medios de comunicación y de los políticos frente a un movimiento cuya única virtud aparente es la adolescencia. Porque hay un culto a lo joven. ¿Has estado en alguna asamblea, Alfonso? He visto alguna de las apariciones. ¿Has estado presente? Sí, pero quiero decir que me parece, las propuestas y reivindicaciones en su mayoría son más viejas que el arroz con leche. Más viejas que el arroz con leche. Lo del banco público que pedían a veces, lo de un sueldo para todos. Y después creo que se parte de un supuesto muy español, que comparten los griegos y comparten otras sociedades como la italiana, de que el dinero público sale de los árboles, sale de los impuestos, sale de sangrar a la gente. Entonces, claro, un sueldo... Pero ¿y dónde se va? Sabemos todos de dónde salen, pero ¿quién se lleva ese dinero? ¿Por qué estamos, en esta situación? Que si la sociedad es desigual. No, ¿quién se lleva el dinero, Alfonso? ¿Quiénes son responsables por la situación en la que nos encontramos ahora, desde tu opinión? En el caso español, ¿cuáles son los motivos profundos de la crisis? No, los responsables. No hay responsables en el sentido de... Es decir, así como una estafa como la que puede ocurrir en el caso de Madoff o de Lehman Brothers, puede señalar 1 o 2 o 3 o 5 personas que son claramente responsables. O en las cajas españolas, si ves el desastre de las cajas, como ha sido, puedes señalar responsables y llegar a una docena, unos centenares. El grave problema de España es que es un país escasamente productivo que ha vivido muy por encima de sus posibilidades. ¿Pero quiénes son responsables? ¿Los ciudadanos entonces o...? Hay una parte que es de una responsabilidad social, todo el conjunto de la sociedad. Es decir, vamos a ver, un país en el que hay 2.400.000 personas comiendo en Cáritas, o sea, comiendo de la caridad, que los curas, la iglesia, pone para que ellos coman. Produciéndose eso, es llamativo que hay unos tíos capaces de aprobar, como aprobaron el otro día en alguna de las asambleas, un sueldo de $700 o 700 euros, perdón, para cada joven. Bueno, pues si beban más, no beban, si van a hacer asambleas, no beban.
lleguen sobre. Te lo preguntaré más directamente porque nos quedan unos 4 minutitos y no quiero robarte... ¿Queda más? Vale, porque no quiero robarte mucho tiempo y sé que eres una persona muy ocupada. Te lo preguntaré de otra forma. Perfecto, pues entonces perfecto y te lo agradezco mucho además. Te lo preguntaré de otra forma. ¿En qué medida tienen responsabilidad los políticos? Sí la tienen. Yo creo que los políticos han actuado en muchos sitios, pero en el caso español como una casta separada, con muy poca empatía hacia lo que sufría la gente o sufre la gente, porque no su propio origen, la forma como se cooptan unos a otros, cómo los grandes partidos van situando a unos u a otros, ocurre con los políticos, con los sindicalistas, con los líderes sindicales, existe con mucha gente, incluso ocurre dentro de la Iglesia, con la jerarquía de la Iglesia. No son capaces de asumir o de interiorizar el sufrimiento del ciudadano normal. Y entonces esos tienen una enorme responsabilidad. Han malgastado el dinero público a lo loco. ¿Quién? No, ¿Algún político específico? Los dirigentes políticos han metido la mano en la caja. ¿Pero alguno específico? No, han metido la mano en la caja y ahí la corrupción es transversal. ¿Quién ha metido la mano en la caja? Afecta a todos los partidos políticos. Ahora tenemos un caso espectacular de un tío de Izquierda Unida, me parece que es en un pueblo de Málaga o de Granada, que tenía vinculaciones con la mafia rusa. Pero podía ser igual del PP, o del PSOE, o de CiU, o de cualquier partido. Eso es lo que ocurrirá. Pues se ha vivido muy por encima. Pero Alfonso, este es un país que tiene 70 me gustaría, porque me interesa mucho tu opinión, me gustaría saber quién dirías tú específicamente. ¿Te atreves a decir nombres o no te atreves? ¿Cómo no me voy a atrever? Pues si puedes hacer la lista de quieres. ¿Qué quieres? Pues Jaume Matas, Barrera ha tirado el dinero, Bono ha tirado el dinero, todos han tirado el dinero, pero sin excepción, sin ninguna excepción. Los de CiU, los que estaban en el Palau, han tirado todos, lo han malgastado. Después en una sociedad con muy poco sentido del esfuerzo, con muy poco sentido del sacrificio, y que donde, vamos, el 15M aprobó el otro día en una de sus asambleas un sueldo de 700 euros para todos los jóvenes. Taraos, pero no beban si van a aprobar esas cosas, vayan sobrios a las asambleas. Pero, un sueldo, ¿pero de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Dice, no, es que la Merkel, pero bueno, ¿cómo la Merkel? En esencia, Alemania nos presta dinero porque hay un mecánico en Alemania que trabaja mucho, produce mucho y ahorra mucho. Y ese mismo, el equivalente en España, trabaja poco, produce poco y gasta mucho. Sí, pero todos envidian la forma de vivir de España. Todos los extranjeros se vienen porque alaban y quieren nuestra forma de vida. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay una hipocresía quizá? O... bueno, somos el segundo país más visitado del mundo. Sí, pero transmitimos una imagen de fiesta y siesta. No es verdad. Y de calidad de vida también, Alfonso. Bueno, calidad de vida el que la tenga, porque ahora los 2.400.000 que van a Cáritas no creo que tengan ninguna calidad de vida. Obviamente. Los emigrantes a los cuales se les ha acabado el empleo, los papeles y la residencia, no creo que tengan ninguna calidad de vida. Lo que yo veo por la calle, los mismos chavales que trabajan como periodistas y se matan para trabajar, no tienen ninguna calidad de vida. Eso es falso, es decir, lo que pasa es que eso es un pensamiento muy griego, muy italiano. Es decir, me engañan en el sueldo y yo les engaño en el trabajo. Es decir, que no es verdad. Es decir, la universidad, la generación mejor preparada de Europa, que fue otras cosas que dije. Precisamente te quiero preguntar sobre eso. Falso. ¿Por qué? Porque dijiste, es más, perdóname que te interrumpa, te voy a recordar exactamente lo que dijiste. Dijiste, dicen que los jóvenes de esta generación son los mejores preparados de la historia. La mejor generación de la historia. La mejor generación de la historia. Y tú dijiste, mentira. Ni pajolera idea de idiomas ni de geografía. Con todo el respeto, me tienes que dejar terminar. No te puedo enseñar yo eso a ti, que tú eres un gran periodista. Yo estoy empezando. Déjame terminar. No, pero eso se sabe en segundo de bachillerato. Alfonso, los ríos de Siberia. ¿Me dejas terminar la pregunta? ¿Alguna isla de las que conforman Japón? Alfonso, ¿quién era el hijo pródigo? Si me permites, ¿cuál es la parábola de los talentos? ¿Quién escribió aquello de Madrid, castillo famoso, que al rimor alivia el miedo? ¿Quién escribió? Yo, cuando sea un gran periodista como tú, no es un periodista, te aseguro que me pondré en tu lugar y responderé. De momento estoy intentando aprender y formularte esta pregunta. Te pido que me dejes terminarla. Es la mejor generación, la generación mejor preparada de la historia. Yo tengo mis dudas. Yo veo muchísima gente al cabo del día. Gente que te viene a ver, gente que te viene a buscar trabajo, voy a las facultades, de vez en cuando doy una conferencia, cada vez menos, y mi experiencia cotidiana me dice que eso es uno de los mitos que no se sostiene, como el que tú has dicho. España es donde mejor se vive, donde mejor vive el que vive bien. Probablemente los funcionarios viven estupendo. Es decir, en los últimos 21 días, 20 días, en la Comunidad de Madrid, los niños solo han tenido 10 días de clase. ¡Solo 10 días de clase!
O sea, 1 de cada 2 días, esos profesores que son los mejores de Europa, los del gran sacrificio, los de la camiseta verde en las manifestaciones del 15M en la Puerta del Sol, solo han trabajado 10 días de 20 en una fase en que no hay vacaciones. Súmale la Semana Santa. Entonces, yo creo que hay muchos mitos falsos. Uno de ellos es que esta es la generación mejor preparada del mundo porque entiende un poquitito de inglés cuando la anterior no entendía nada, entiende un poquitito, no lo habla. No hablamos prácticamente inglés. No hablan nadie, casi nadie habla francés. Porque las personas que se estaban a cargo de enseñarnos no lo han hecho. Casi nadie habla francés, casi nadie habla otro idioma. Después tiene unos conocimientos de geografía y de historia. Pero ahí voy, ¿quiénes son responsables, Alfonso? ¿El chaval de 12 años que le han enseñado eso o el dirigente político o la sociedad adulta? Sí, es que no hay pero termino la pregunta, Alfonso, ¿quién es responsable de ese chaval de 12 años con esa educación cuando tiene... Termino, Alfonso. No estoy hablando de Alfonso, termino. Ese de 12 años que cuando tiene 22 no está tan bien formado como comentas tú, ¿es responsable el chaval o es responsable los adultos que han gobernado? Mira, en esa etapa. De la misma manera que decir que esta es la generación del botellón y la litrona, o la del pendiente en la oreja y el anillo en la nariz, sería falso, sería hacer una caricatura. Presentar esta generación como la generación mejor preparada de la historia es una caricatura. Sí, pero ¿quiénes son responsables, Alfonso? Pues no sé, un sistema de enseñanza que no ha exigido el esfuerzo, un sistema de enseñanza que no ha exigido, un tipo de escolaridad que ha echado abajo la autoridad del profesor, un esquema y unos exámenes que permiten pasar de grado y de curso con suspensos, una universidad que lo que ha apostado es por la masificación y la vulgarización, en el sentido de que es absolutamente vulgar, donde ni los profesores tienen nivel. Yo no he dado nunca clases en periodismo, y veo gente que da clases en periodismo que dan vergüenza ajena. ¿Por qué no hacemos una universidad distinta? Entonces, pues todo eso contribuye, y después una gente que no ha pegado chapa. Yo tampoco pegué mucha chapa en la universidad, pero sí puedo decir que o sea, decir, yo no creo que mi generación haya sido la mejor de la historia de España. No lo creo. Si no se dice la mejor, se dice la mejor preparada en cuanto es que no es verdad. Pero Alfonso, en cuanto a másteres, en cuanto a carreras... ¿Qué máster si nadie sabe matemáticas? Alfonso, en cuanto a diferentes títulos universitarios, en cuanto a másteres, en cuanto... Ríos de Siberia. Alfonso, termino. Tú no tienes ni paja de idea. Alfonso, termino. Te voy a preguntar más. ¿Quién era el hijo pródigo? Si me dejas terminar, Alfonso, yo te termino de realizar las preguntas que me interesa muchísimo tu opinión, creo que es muy valiosa, por eso Vamos a ver. Estamos aquí yo preguntando y tú amablemente respondiendo. ¿En qué siglo vivió Cleopatra? Y la gente cree que Cleopatra debe ser la inmensa mayoría, que es algún tugurio de estos de puticlub de carretera. Mira, Alfonso, pero eso me parece muy bien, pero me reconocerás que de esta crisis no nos saca ni Cleopatra ni saber quién fue Cleopatra. Nos saca otras cosas. Es otro de los errores. Quizá lo mejor que se invierta más en formación humana y de valores en las escuelas. Este es otro de los errores que comete el 15M y que cometen los políticos. Yo no hablo del 15M. Y la mayor parte de los analistas. Yo no me refiero al 15M. Nosotros no estamos en mitad de una crisis. Es decir, aquí no hay España no tiene unos problemas que se puedan resolver. Y estoy ya terminando. Mira, España vive un cataclismo. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y un cataclismo? Un problema tiene solución. ¿Qué es un problema? Un problema es que tú vengas a grabarme a mí con esa cámara y cuando la vas a encender no tiene batería. Es un problema. La enchufas, esperas un rato, pierdes unos minutos de entrevista y resuelves el problema y vuelves al estadio inicial y sigues tu entrevista perdiendo unos minutos, un poco colorado por tu inexperiencia, ineptitud y lo patoso que has sido, pero sigues, haces tu entrevista y te vas con tu entrevista a casa. ¿Qué es un cataclismo? Envejecer. Eso no tiene solución. Te puedes poner tieso de Viagra, puedes hacerte la cirugía estética y estirarte la piel, puedes dedicarte a jugar al golf o cambiar tu mujer por una novia de 20 años, pero lo esencial no va a cambiar, es un proceso. El problema de España, la crisis española no tiene soluciones concretas porque no tiene problemas concretos, es un cataclismo, es una sociedad que tiene una estructura productiva que no funciona, una pirámide demográfica absolutamente... Pero Alfonso, perdona por interrumpirte, ¿no tiene problemas específicos, dices? No, lo que vive es un cataclismo, es una confluencia de tales factores que hacen difícil, que ya no nos permitirá nunca volver a lo que estábamos. La pirámide demográfica que tenemos nos planea un futuro estremecedor.
el sistema que tenemos nosotros de jubilaciones, de pensiones, es insostenible. Pero es lo que votamos. En esa pirámide, los que estamos abajo, claro, ¿y qué? es lo que... ¿Y qué? No, pero es lo que se vota. Oye, y en Sagunto, cuando lo rodeaban Aníbal o Amílcar Barca, pues votaban comerse a sus hijos, se los comían. Últimas preguntas porque Venga. te tienes que ir en breve y te pido por favor respuestas muy breves para hacerte varias. Actualmente el bipartidismo que Para vivimos... porque hay un partido de tenis que me interesa, sí, dime. El bipartidismo que vivimos en España es la solución a los problemas, que Sí, es que- cada 4 o 8 años vayan Es que cambiando... No tienen solución nuestros problemas. Nosotros tenemos una sociedad envejecida, donde la gente de más de 60 años va a ser el 40% de la población dentro de 20. Eso es un drama que no tiene solución. Tenemos un país que no hay ningún campo, excepto en los servicios, en el terciario, que tenga algo, que haya generado algo distinto a los demás, de valor añadido, de creación. Tenemos unas universidades, muchas universidades y ninguna está entre las primeras 150. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en tu carrera profesional? Bueno, después de tantos años y dar tantas vueltas y hacer tantas cosas, tengo algunas certezas y muchas dudas. Las certezas, pues que todos los hombres son muy parecidos, de que hemos mejorado mucho tecnológicamente, pero no moralmente, digo, como seres humanos, de que las diferencias entre un Vancouver dentro de África y un científico alemán son mínimas cuando rascas un poco, de que el tiempo es muy relativo, que esta profesión es divertida, pero tampoco muchas más cosas. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti. Es un placer.